Bueno, acá estamos de vuelta con Ciencia Suelta. Vos sabés que hoy te iba a hablar de Reiki y otras chauchas, pero mejor hablemos de ciencia. Y ahora empezamos con lo prometido. Aquellos personajes que hicieron de la ciencia lo que hoy tenemos y que nos dieron el conocimiento que hoy tenemos y para saber dónde estamos parados. Personalmente a veces no con buenos finales. Y no con buenos finales, muchas veces cosas que le han costado la vida. O sea, ser lo que fueron les ha costado la vida a muchos. Y algunos han muerto jóvenes y la han pasado muy mal en el trayecto. Pero bueno, comencemos con un personaje para poner en el tema, básicamente, y para poder decir quién fue el primero que abrió de heliocentrismo, o sea, de que el Sol es el centro del sistema solar y no la Tierra, ¿no es cierto? Porque los antiguos griegos, allá por el 400 antes de Cristo, ahí tenían la teoría, ¿no es cierto?, que la Tierra es el centro y que los planetas giran, los errantes, los planetas giran alrededor, describiendo círculos y a veces tienen un momento retrógrado, o sea, un tiempo en el que vuelven para atrás y como en un círculo y después vuelven y continúan girando. Recordemos que esto es una teoría filosófica, de origen filosófico. Claro, bueno, en ese tiempo la filosofía y la ciencia era lo mismo, ¿no? El filósofo era el científico. Pero bueno, esto era un sistema, básicamente para comprender, es un sistema muy complejo para entender cómo se mueven los planetas. Y la teoría del momento era que todo estaba en círculos que estaban alrededor de la Tierra, y todas las cosas se movían ahí, y al final de todo estaba el firmamento con las estrellas, que estaba todo junto ahí girando. Algo parecido a lo que dicen los terraplanistas, ¿no? ¿Les suena? Sí, me suena. Pero estos ya sabían que la Tierra era una esfera. Y la esfera era como la belleza del universo para los griegos. Pero bueno, este era Aristarco de Santos, el primero, que nacido en el 310 a.C. hasta el 230 a.C., ¿no? En esa época él propone una teoría heliocéntrica. Es el primero que la propone, pero pasa vergüenza. Los aristotélicos le ganan la batalla porque no puede explicar por qué pasa esto que te cuento ahora. La Tierra tiene una circunferencia de 40.000 kilómetros y da una vuelta por día. Sí. Eso implica que nosotros nos estamos moviendo a 1700, más o menos, 1666, una cosa así, casi 1700 kilómetros por hora. Y no nos damos cuenta. Y ellos no podían entender cómo no nos damos cuenta. Así que se le vino abajo la teoría. No pudo hacer un experimento ni explicarlo. Pero bueno, dejó ahí la teoría heliocentrista ahí en el tintero. Luego, Seleuco de Celesia, otro filósofo de 190 a.C., demostró el razonamiento de una Tierra que gira alrededor del Sol. Pero el argumento es desconocido. Se tiene la referencia por otros libros en los que se hace referencia a él que lo demostró. Porque recordemos que la biblioteca de Alejandría, donde estaban todos estos documentos, se ha perdido. Fue quemada en varias oportunidades. En varias oportunidades, ha habido varios incendios. El último, ya te vamos a hablar del último, fue en el 400 después de Cristo. Ahora, después de que te cuente este señor. Este señor calculó con mucho error los tamaños y distancias relativas del Sol y la Luna. O sea, para él, el Sol era 20 veces más grande que la Luna y estaba 20 veces más lejos. Pero bueno, es el primero que hace un cálculo. Y recordemos que esta gente hacía los cálculos solo con observación directa, no tenía telescopio, nada. Solo con lo que miraba. Faltaban muchos siglos. Todos a ojo. Lo que tenían era un instrumento que era el astrolabio, que era con unas agujitas para poder indicar, yo si apunto acá, entonces qué hay allá, una cosa así. Pero no tenían nada. Le faltan siglos, sí, milenios. Milenios, sí. Claro, hasta... Un milenio más o menos. Sí, tranquilamente. Un milenio. Bueno, asoció las mareas a la posición relativa de la Luna, señor Seleuco, o sea, más de 100 años antes de Cristo, ¿no? Ya tenía estas referencias. No solo sabía que la Tierra era redonda, sino que había asociado las mareas al movimiento de la Luna. Y también había asociado las mareas a la posición relativa del Sol y la Luna. Y eso le permitió tener un sistema, digamos, en donde el Sol parece ser el dominante dentro del sistema solar.
¿no es cierto? Pero bueno, las demostraciones se quedaron ahí y los incendios destruyeron todo. Así que otra vez para atrás. Otra vez para atrás, sí. Eso es lo que pasaba con la biblioteca de Alejandría. 2x3 venía alguien, estos son... esto no corresponde, o son incendios provocados, o sea, no casuales, no son casualidades, son incendios que fueron provocados por política. Venía Alejandro Magno y chau. Por política. Sí, claro. Bueno, Alejandro Magno es el que construyó todo esto, ¿no? La biblioteca de Alejandría pues, lleva el nombre por eso, porque había más de una también y después quedó una sola biblioteca de Alejandría, pero todo se llamaba Alejandría. Arriba sí, claro. Alejandro Magno, esto se llama Alejandría, aquello sale, Alejandría. Era, digamos, un gran monarca, si se quiere, porque el tipo respetaba todas las reglas de todos los lugares donde iba, un gran líder. De hecho, a cada lugar donde iba, con 20 años, este pibe, Alejandro Magno, sabía que se tenía que vestir con la ropa del lugar y mezclarse con la gente, llegar al pueblo. O sea, después de que te conquistaba por la fuerza, te demostraba, mirá, ahora vos me vas a pagar impuesto a mí, pero guarda, yo te voy a respetar todo, todas tus creencias. Que era algo parecido a lo que hacían los romanos también. Sí, los romanos tenían los dioses de todo. ¿Qué dios es el tuyo? Ah, bueno, lo pongo acá también. Generalmente los imperios antiguos eran pluriculturales. Exactamente. Bueno, hasta que llegó el cristianismo, ¿no? Claro. El cristianismo dijo, no, Dios hay uno solo. Bueno, está bien, ese es el tuyo. No, tuyo no es. Y ahí empieza el problema. ¿No? Bueno, así han sufrido también los cristianos, ¿no? Los romanos lo han usado también para diversión en el circo. El famoso Coliseo no está ahí de adorno. No, fue terrible. No era solamente pan y circo para la diversión. También mataron cristianos ahí, se lo dieron de comer a los leones, los mataron para representar batallas. Claro, oficiaba no solo de diversión, sino también de sede de palacio judicial. Claro, sí, los condenaban a dónde va a seguir allá, porque no sé, porque son cristianos quizás, ¿no? Porque las leyes también estaban, si bien los romanos tenían un sistema legal bien estructurado, había mucha dependencia de lo que se le ocurría al emperador de turno y al gobernador de turno del lugar, ¿no? Además estamos recordando a estos señores porque quedó algún registro escrito de ellos, pero ¿cuántos genios habrán muerto en la arena del Coliseo romano simplemente por exponer teorías similares? No lo sabemos. Sí, bueno, esto no lo sé. Acá, bueno, estamos en Alejandría, al noreste de Egipto, ¿no? En todo lo que sería Medio Oriente, toda esa zona. Bueno, una persona muy interesante de todo esto, y esto le va a gustar a muchos, incluso a algunas amigas feministas, es Hipatía de Alejandría. Esta es una mujer. Es una mujer, una filósofa del 355 al 415 a.C., pero hay otro, no se sabe muy bien la fecha de nacimiento, así que o es nació en el 355, año 355, o en el 370. Aproximadamente, sí. No, o es en uno o en el otro. No es que nació ahí en el medio, se tienen esas dos fechas como referencia. Recordemos que los registros históricos no son completamente fiables. Sobre todo por lo que pasó acá, que fue algo muy terrible. Acá sufrió una muerte porque acá este es el punto en el que el Imperio Romano empieza a ser cristiano, ¿no es cierto? En el siglo IV. O siglo V. No, en el siglo IV, sí, 380 por ahí. En 380. Y bueno, y falleció en el 415 o 416, uno de esos 2 años. O sea que o tenía 45 o 60 cuando murió. Pero bueno, los escritos de la época la muestran siempre como una mujer joven y muy hermosa, así que estimamos que debe ser, yo creo que debe ser, digamos, la versión que nació en el 370. Pero como uno de sus discípulos, porque esta mujer era filósofa y maestra de mucha gente y venían de muchos lugares a querer aprender con ella, y era la principal referente de matemática y astronomía del lugar, de la biblioteca de Alejandría, o sea, los sabios contemporáneos. Ella era la mujer, digamos, más importante en cuanto al conocimiento de su época. Y eso es un poco, y además atea. Además atea. Ella no creía en ninguna religión, pero enseñaba a todos. Eso es lo que tenía en una clase pluricultural, o religiosa, plurireligiosa sería.
Y bueno, eso era uno de los problemas que tenía, porque los problemas religiosos no entraban adentro de su casa de estudio, pero sí estaban en el lugar. Así que tenía que convivir con eso. Y era tan inteligente que ella sí podía convivir con eso, obviamente. O sea, era una filósofa neoplatónica, o sea, el nuevo surgimiento de los platónicos en esos años, destacada en matemática y astronomía. Y fue maestra de Orestes, que después fue gobernador cuando ella es adulta. En el momento de su muerte, ese fue. Y ella se transforma en uno de los principales consultores de esta mujer. Inventó un densímetro, algo para medir la densidad relativa de líquidos entre distintos líquidos. Mejoró, o sea, los astrolabios de la época, que eran los instrumentos que acabamos de mencionar, que son para ubicar las estrellas, ¿no? Los astros. Sí. Y bueno, habría teorizado seguramente y demostrado también, posiblemente, la teoría heliocentrista. Pero otra vez no tenemos documento de esto. Simplemente hay referencias que se hace en la Suda, que se llama, el compendio de todo lo que se pudo recuperar de aquella época, ¿no es cierto? Y se hace referencia, ella habría teorizado seguramente respecto a esto y se habría perdido todo esto durante el incendio de la biblioteca de Alejandría, digo bien. Bueno, los cristianos fueron los principales que la condenaron o que participaron en su muerte, los principales asesinos de esta mujer, prácticamente. Detractores en vida. Detractores en vida, sí, asesinos. Bueno, eran los que no toleraban que hubiera algún hereje o algún ¿cómo se dice? A los que no creen en la fe cristiana en aquella época se les decía, bueno, ateos, por ejemplo, o los que creyeran en otros dioses. Simplemente pagano. Exactamente, no me salía la palabra, muchas gracias, pagano. Bueno, entonces ella es condenada por los cristianos y se transforma en cristiano el Imperio Romano en esos años también, y la matan. ¿Cómo la matan? La matan a piedrazos con tejas y elementos cortantes. Primero la desnudan, la tiran en la calle, le tiran un montón de piedra, la asesinan. Sí, un pasaje bíblico habla de lapidaciones. Supuestamente claro, sí. Moisés avalaba estas prácticas. Claro, sí. Bueno, hay referencias a eso. Hay referencias. Es bíblico, no estamos hablando por boca de ganso. Pero esta la condenan por ser atea. O sea, es porque no piensa como vos. Porque se había negado a bautizarse. Nada o sea, más por que era eso. obligatorio el bautismo en esa época. Sí, obviamente. Comienza a ser cristiano el imperio, son todos cristianos, o el que no es cristiano es un delincuente. Y más allá de quien pudiese vivir fuera de la ley, estar no bautizado acarreaba un brutal estigma social. Claro, y además esta mujer era muy influyente, muy importante, y no se le podía, y además era muy inteligente, y estaba en los ojos de todos, porque además no era, si hubiese sido inteligente y fea por lo menos, pero aparentemente era inteligente y muy hermosa también. O sea, era algo que no podían tolerar los políticos de la época, y más los cristianos. Encima es atea, no puede ser. No. Hay que matarla. Y bueno, la mataron. Y la mataron, hay varias referencias sobre cómo murió, no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que primero le arrancaron los ojos. O sea, lo que es seguro que tuvo una muerte terrible, y después todos los restos, incluso posibles desmembramientos del castigo que le dieron, después fueron llevados y quemados. Todos, ¿no? Claro, había siempre que dar un escarmiento, decían ahí los funcionarios de época. Exactamente, eso se pasa por no pensar como nosotros. Claro. Así nomás, muy bien. Bueno, esto ya estamos en el siglo IV, ¿no es cierto? Año 400. 1000 años después, 1000 y pico de años después, no tenemos nada de heliocentrismo. Tenemos un bache ahí en el crecimiento tecnológico. Se olvida la teoría. Exactamente. Recién aparece Nicolás Copérnico en el 1490. Nicolás Copérnico nació en el 1473, murió en 1543. Era polaco. El tipo que hace la primera demostración del sistema heliocéntrico. Quedó huérfano a los 10 años, lo cuida su tío que tiene un cargo eclesiástico. Él después hereda el cargo eclesiástico, ¿no? Pero allá por el año 1491 lo va a la Universidad de Cracovia, estudia matemática y pintura. Posteriormente, de 1496 a 1499, para poner una fecha nada más ahí, un par de años después, va a la Universidad de Bolonia, ¿no? Ya, o sea, se estuvo recorriendo toda Europa. El señor viajaba por todos lados. Ahí estudia
Derecho, medicina, griego, filosofía. Trabajó como asistente de astrónomo también, porque tenía conocimiento de astronomía, porque había tomado cursos de astronomía también. En 1506 vuelve a Polonia y ejerce la medicina, porque es médico, o sea, estudió medicina también, ¿no? Entonces, y él trabaja como médico. Pero era un tipo que pensaba por sí mismo y siempre tenía en su cabeza tratar de comprender todo lo que lo rodea. Entonces escribe un libro, el Commentariolus en el año 1514. El Commentariolus habla y hace comentarios sobre cómo se explica que el Sol es el centro del sistema solar. Pero por miedo a la Inquisición, él no lo publica. Ya cuando está en el final de su vida, él vuelve a retomar esa obra. En el año 1531 publica la obra sobre los giros de los orbes celestes. Y realiza, digamos, seis libros posteriores basados en esto. Todos libros de ciencia de avanzada, ¿no? El tipo está explicando cosas que todavía están más allá del conocimiento de la época. Era una persona muy inteligente. Era uno de los referentes, si no el más importante de la época. ¿Y tuvo problemas con la Inquisición? Sí, siempre tuvo problemas con la Inquisición, pero siempre ahí, o sea, no lo publicó. O sea, tanteaba y no lo publicaba, no arriesgó. Murió a los 70 años con la publicación de su libro, publicado por uno de sus discípulos. Y con el comentario de que en realidad eso no era como era el sistema solar, sino que una forma matemática más simple de explicar el movimiento de los astros. Como para que no se enojen los cristianos. Bueno, pero después llega, y acá llega una persona que sí sufrió la Inquisición, que es Giordano Bruno. Giordano Bruno ya es de 1548 a 1600. En 1600 fallece, ¿no? Vivió poquitos años, 50 años, 52 años. Su primera acusación por herejía es en 1566. O sea, tenía ya jovencito. Ya había empezado, no prosperó, obviamente, se fue para atrás. Tuvo una educación católica también, obviamente. Una influencia católica muy influyente. De hecho, en 1572 ya él tendría ahí, ¿cuánto? 30 años menos. 28 años, se ordena como monje dominico. El tipo era monje. Sí, era un fraile. Era un fraile, claro, sí, un fraile. Esos son muy conocidos. Es doctor en teología, también. Abandona la orden para evitar un juicio por el cargo de parte de la Inquisición, por el cargo de alejarse de la doctrina. En el derecho canónico eso es muy grave. Claro, o sea, no podés ser monje dominico y alejarte de la doctrina. Así que tenés que renunciar, porque si no te vamos a condenar. Así que renunció. Después viaja a Italia, Francia, Ginebra, abandona los hábitos después. Y en todos esos viajes el tipo se va nutriendo de conocimiento de forma un poco más informal que lo que era Copérnico, obviamente. Pero era un libre pensador, una persona que pensaba mucho por sí mismo. Y obviamente doctorado en teología, eso sí, fue a la universidad, en la Universidad de Toulouse, en Francia. Enseñó, fue docente, ¿no es cierto? Enseñó en 1580. Sus afirmaciones tenían esta forma, decía que Cristo no era Dios, que era un mago muy hábil. Vos fijate lo que hacía este tipo estaba loco, la verdad que estaba recontra loco. No por nada lo mataron. Suicida. Con la Inquisición hacía eso. Y que el diablo se salvaría. Se podría salvar si existiera, porque dudaba todo de la existencia del mismo diablo o del mismo Dios. Ya con eso de que Cristo no era Dios, era suficiente como para que los cristianos te persiguieran. Bueno, enseñó en Londres al principio. Se cruzó, no en fecha, pero sí en los lugares en donde estuvo Copérnico, así que eran contemporáneos. Copérnico estaba en la historia, recordado, y él tuvo acceso al conocimiento de Copérnico. Además, él por sus viajes había recabado mucha información en muchas culturas. Claro, pero él toma también esto de Copérnico. ¿Por qué te menciona Copérnico? Porque él toma la teoría heliocentrista y la hace, digamos, la divulga. El tipo la divulga y él asoma algo más. La profundiza.
profundiza un poco más, porque él dice, bueno, está bien, si se está moviendo la Tierra, las estrellas están tan lejanas, pero tan lejanas, entonces el universo es muy grande. Y él dice, en este universo extremadamente grande, debe ser infinito, y él supone que es infinito por muchas cosas que podríamos analizar ahora, pero que no vale la pena, simplemente pone eso, y eso va contra la fe católica. Entonces, por las opiniones contra la fe católica, hablar contra esta, hablar contra los ministros, contra la Trinidad y la divinidad de Cristo, en relación a Jesús como Cristo también, ¿no es cierto? Por todos esos motivos, por relación contra la virginidad de la Virgen María, ¿no es cierto? Todas esas cosas que él ponía en duda, lo condena el inquisidor, ¿no es cierto? El inquisidor se llama Roberto Bellarmino, recordemos el nombre, Roberto Bellarmino. También por muchos otros cargos más, ¿no? Decir que existen múltiples mundos, porque decir que existen cada una de las estrellas que veíamos tenían planetas y que ahí podría haber vida. Eso es lo que él decía. Eso lo decía. Le decía de eso. Y obviamente era como decirle como que no somos nosotros la creación divina de Dios. Obviamente eso es lo que lo llevó a que lo condenaran a la hoguera. Y estuvo preso varios años y después lo condenan a la hoguera y van y lo prenden fuego. En este mismo lugar, que no me acuerdo, pero en el lugar donde lo prenden fuego, 100 años después ponen una estatua de él. Hay una estatua de él recordándolo a Giordano Bruno. Y él, en el momento de prender el fuego, le ofrecen que se confiese. O sea, ofrecer que la confesión, que implica que no te van a matar prendiendo fuego, te van a matar antes y después te van a prender fuego. O sea, muchos confesaban porque no quieren morir prendido fuego. Ya estás muerto. Y él dijo que no. Le ofrecieron una cruz y la cruz la despreció. Y lo prendieron fuego. Y así murió, quemado en ese lugar. Y eso lo transformó en el primer mártir de la ciencia. O en el mártir de la ciencia. Y así es reconocido como el mártir de la ciencia. Porque el dolor de haber prendido fuego a ese tipo ahí vivo, gritando, prendido fuego, quedó en la memoria de toda la gente. Y en el minuto que me queda, te voy a comentar algo que, para lo que tengo mucho material para contarte, pero bueno, a veces divagamos un poco. Es sobre Galileo Galilei. A ese sí lo conocen. Este es el que termina reafirmando la teoría heliocéntrica, ¿no? Y quizás al principio del programa que viene te cuento de Galileo Galilei y hablamos de la condena de él, de la vida de él, de las cosas que propuso, los inventos. Galileo hasta merecería un programa especial. Sí, es mucho lo que hay para hablar de este señor, ¿no es cierto? Es que estudió en la Universidad de Pisa, también medicina, como Copérnico, pero obviamente abandonó y fue a estudiar ciencias exactas y todo ese tipo de cosas. Pero Galileo mejoró el telescopio, muchos inventos, hizo muchos trabajos para militares de la época también, e hizo muchos descubrimientos en astronomía y física. Prácticamente es el padre de la física, prácticamente el precursor a Newton y a Einstein. Luego, lo recuerda luego mucho. De Arquímedes, el otro que dio que hablar. Exactamente, de hecho Einstein lo pone como referencia de su teoría de la relatividad, ¿no es cierto? La referencia a la teoría de la relatividad es Galileo. También condenado por la Inquisición. Y bueno, te lo pongo como dato de color. El inquisidor que le toca a Galileo, ¿quién es? Roberto Bellarmino. El que mató... El sheriff. El que mató lo que condenó a Giordano Bruno. Ya tenía por esa época 200 muertes en el haber este inquisidor. Claro, obviamente se echó para atrás, se disculpó, pidió perdón, todo lo que está escrito en el libro es mentira, ¿viste? Eso es lo que le pasó a él. Pero bueno, nos vamos con esta triste historia y por supuesto espero que hayan pasado un excelente día, una excelente noche y por supuesto que sea el peor del resto de sus vidas.